Hola, bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas. Me acompañan el día de hoy Felipe Fischel, nuestro productor, y como invitado especial don Saúl Waisleder, libre pensador, economista y político costarricense. Don Saúl ha servido al país desde diferentes trincheras, entre ellas como presidente de la Asamblea Legislativa, así como diplomático ante nuestra misión en las Naciones Unidas en Nueva York. Dada la riqueza de la conversación con don Saúl, vamos a dividir el programa en 2 ediciones. Espero que lo disfruten. Bueno, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Umaña, me acompaña el día de hoy don Saúl Waisleder y Felipe Fischel. Este es un podcast bien interesante el que vamos a tener hoy. Vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca a un personaje de la política costarricense, como es don Saúl, que ha hecho mucho por este país, y queremos entrar en algunos detalles específicos de su carrera a nivel política. Pero también queremos comentar con él, y es lo más importante quizás, algunos elementos de las amenazas a la globalización que estamos viendo hoy en la coyuntura actual a nivel nacional e internacional. Y por eso estamos aquí. Don Saúl, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo acá. Muy bien, Víctor. Más bien el agradecido soy yo de que me hayan invitado, usted y Felipe. O sea, me encantan estas cosas y me encanta la radio. Bueno, esto no es exactamente radio, pero yo de chiquillo vivía a 50 metros de una estación de aquellas épocas que se llamaba Nueva Almatica, que después se convirtió en Radio Monumental. Muy bien. Allá quedaba a donde estaba hoy la entrada de emergencias del Hospital Nacional de Niños, en Avenida Segunda, entre calle 20 y 22 Sur. Y yo me pasaba ahí metido en la estación y los locutores me chimeaban y todo, y tengo recuerdos muy bonitos. Entonces este tipo de transmisiones me encantan, pero en todo caso, bueno, es un gusto y diría que hasta un honor que ustedes me hayan tomado en cuenta. Muchas gracias, don Saúl. El honor es nuestro. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, jefe? Todo bien. Felipe, a los que no saben, es el productor de esta plataforma Divergente, que es la que hospeda el podcast Entre Líneas. Bueno, don Saúl, hablábamos antes de entrar a grabar que todos somos migrantes, ¿verdad? Costa Rica es un país de migrantes. Aquí cuando llegaron los españoles pues se encontraron con una población indígena. Los españoles se mezclaron con los indígenas, con los que quedaron, ¿verdad? Porque muchos murieron antes incluso de ver el primer español por el tema de las enfermedades. Otros indígenas se fueron a las montañas y los españoles se encargaron de matar a los demás, pero hubo una gran mezcla con los indígenas. Después los mismos españoles trajeron africanos. Los españoles fueron los primeros esclavistas junto con los portugueses, y aquí hubo un enclave importante de africanos que entraron por la costa pacífica, por Guanacaste, y que eso explica mucho de este crisol de razas que somos. En el siglo XIX llegaron luego un grupo importante de europeos ligados mucho a la decisión de Costa Rica de insertarse en la economía global de esa época, que era a través del café. Entonces ahí pudimos traer, vinieron alemanes, italianos. Luego, igual en ese deseo por conectarnos más con el mundo, Costa Rica construyó un ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? Que la idea del ferrocarril era exportar el café por ahí, y es la primera concesión de obra pública que hicimos. Y ahí entonces se traen italianos, luego se traen chinos y finalmente se traen jamaiquinos a trabajar acá. A los jamaiquinos se les había dicho que era por un tiempo que iban a venir, y finalmente se quedaron montones acá. Y luego viene una gran oleada de inmigrantes europeos, inmigrantes que venían, europeos y también de Medio Oriente, ¿verdad? Primero llegaron varios libaneses, ¿verdad? Luego de que el imperio turco se desintegró, los libaneses cristianos, sobre todo, salieron del Líbano, y ahí entró un grupo importante. Y finalmente llegaron los europeos del este de Europa, judíos, ¿verdad?
huyendo de la represión de los nazis, básicamente, ¿verdad? Entonces, don Saúl, a mí me preocupa mucho que ahora en Costa Rica yo he visto un discurso muy antimigrante, ¿verdad? Que usualmente toma la forma del discurso antinica, ¿verdad? Pero cuéntenos un poquito de usted, don Saúl, de su familia, cuándo llegaron, cuántos eran, cuéntenos un poco de esa época. Bueno, muy interesante. Qué buen resumen el que hizo usted. Me doy cuenta que a usted le gusta la historia, como me gusta a mí y como le gusta a Felipe, yo creo. Así es. Y a mí me parece que la historia es como la madre de todas las ciencias sociales, en cierto modo, y que sin entender la historia, no se entiende bien los procesos sociales actuales. Pero bueno, no me voy a extender ahora en eso, sino voy a tratar de ir aterrizando un poquito correcto. a esa primera pregunta, porque espero que hayan más. Sí, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, pero yo creo que por lo menos la primera mitad del siglo XXI se va a caracterizar y va a ser en la historia reconocido como el siglo de las migraciones complejas, digamos, de las migraciones sobre todo por razones económicas y por la expulsión de muchas poblaciones como resultado en África de la colonización de los siglos anteriores y de los regímenes tan poco democráticos y tan poco amigables para la gente que se establecieron después de la descolonización. O sea, la independencia no fue de ninguna manera para muchos países africanos, digamos, la respuesta adecuada. Correcto. Para lo que se veía. Bueno, algunos de los países dichosamente han ido progresando y tal, y esperemos que eso se vaya a solventar. Bueno, pero creo que es el gran tema, y efectivamente. Y la migración siempre produce, bueno, siempre no, porque digamos en el caso de los españoles que llegaron acá como conquistadores, digamos, y tal, pues tenían, como decimos hoy en día, la papa en la mano, o sea, eran los dominantes, y entonces aunque hubo luchas, pero no había, digamos, xenofobia contra ellos, para decirlo de alguna manera, porque, bueno, los indígenas fueron sometidos, etcétera, en casi todo el continente, y parecido con los europeos en África, etcétera. Pero en las más modernas y que conocemos mejor, siempre el ser humano tiene si no tiene una educación adecuada y si no tiene la sensibilidad adecuada, no entiende y siente cierto temor, y luego eso se puede convertir incluso en algo peor, en fobias y hasta en odio contra lo distinto. Ok, en ese contexto, efectivamente, mi familia, como parte de una gran inmigración de judíos de Europa Oriental, el mapa de Europa Oriental cambiaba mucho, pero digamos donde había una gran población judía en esas épocas en Europa era lo que se podría llamar en términos generales Polonia, pero Polonia fue muchas cosas a lo largo del tiempo. Claro, porque Polonia era la bisagra entre Alemania y Rusia. Claro. Entonces a veces había partes de Polonia que eran alemanas y otras veces eran rusas y otras veces se independizaban y tal. El rey Casimiro el Grande, Kazimierz Wielki en polaco, había abierto las puertas a los judíos hace hoy día casi 1000 años, después de que los expulsaban de otros lugares, de Inglaterra, de España en 1492, de Portugal. Que por cierto, Francia. Don Saúl, perdone que lo interrumpa, muchos de esos judíos expulsados en 1492, luego que los reyes católicos ganan, se vienen a América. Claro. Y aquí hay evidencia, aquí en Costa Rica, de que llegaron muchos. Hay evidencias genéticas. Si uno se hace un examen de ADN, sale ese pasado judío en nosotros, en un tico promedio como yo. Y hay evidencia, digamos, arquitectónica. Dejaron rastros, por ejemplo, las primeras ermitas que se construyeron, al parecer practicaban
practicaban el judaísmo. Ah, sí. Sí, sí, hay un par de historiadores que le han dado seguimiento a eso, y eso coincide con algunos mandatos o edictos, no sé cómo se la llamará eso, una decisión de la iglesia, que le decían a la gente que estaba cerca de Cartago, decían, no, mire, venga a vivir a la ciudad, venga a vivir aquí al cuadrante, porque estos se fueron a vivir a las montañas, ¿verdad? Porque supongo que había un interés de que diezmaran y todo, ¿verdad? Y todo lo que se supone es que estos judíos siguieron manteniendo sus prácticas, su religión, ¿verdad? A escondidas, ¿verdad? Por incluso hasta la posición de ciertas ermitas que no coincidía con la posición usual, ¿verdad? O de las iglesias católicas. Entonces, somos más judíos de lo que creemos, aquí los ticos. Sí, los ticos, como toda la gente, pero digamos, hablando en todo el mundo, pero específicamente de los ticos, de los costarricenses, en su gran mayoría tenemos sangre de todo, claro. Indígena, bueno, yo creo que yo indígena no creo, porque la inmigración de mi familia sí es mucho más reciente, pero en general, el tico promedio. Como sí, no, como yo me vuelvo a ver, yo me acuerdo que en la escuela a uno le decían que aquí había muy pocos indígenas, sí. y que todos éramos blanquísimos, super europeos. Y yo me volví a ver al espejo y decía, qué raro, yo no parezco muy europeo. Sí, bueno, indígena, africano, como usted bien dice, europeo, especialmente español, pero también de otros países. Y ¿cómo se llama? Y judíos, esos conocidos como sefarditas, porque en hebreo Sefarat es esa zona de Europa, que coincide con España, el occidente de Europa, digamos, que coincide. Sefarat. Es otra larga conversación, claro, sobre los judíos sefarditas. Voy a echar al agua a Felipe tal vez, pero Felipe tiene un poco de sangre de esa, porque el tatarabuelo de él, así es, se casó con una señora Sasso, y los Sasso eran, o sea, la tatarabuela, son judíos sefarditas, de origen. Sí. Luego, claro, se convirtieron casi todos al cristianismo. Al catolicismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero digamos en su origen. Bueno, no importa. Entonces, en todo caso, mi familia, los judíos empezaron a emigrar, y claro, ellos todos querían emigrar a Estados Unidos, que era el país de la gran atracción, que había abierto sus puertas, que era muy libre. Uno no lo entiende. Yo mismo no lo entendí esto sino hasta hace pocos años. Si no se mete a ver un poco cómo eran las condiciones, no en Europa Occidental, que es lo que nosotros estudiamos aquí, Francia, la Revolución Francesa, Alemania, que era un país súper desarrollado y culto y tal, el Reino Unido, ¿verdad? También con su revolución democrática y el parlamento y tal, y otros países, tal vez los Países Bajos, Austria hasta cierto punto, etc. Pero en Europa Oriental, cuanto más hacia el oriente, más entre Polonia, Rusia y otros, digamos, lo que habían en esas épocas, no eran verdaderas democracias, nunca hubo democracia de verdad, y había ciudadanos de distintas categorías. Sí, el feudalismo imperó hasta el siglo XIX. El feudalismo en lo económico, digamos, y sus otras expresiones, pero además, bueno, se me olvidó mencionar como países democráticos todo Suiza, que claro, usted debe ser, ¿verdad?, muy cercano y todo, sobre Ginebra, que era la ciudad libre, digamos, o sea, mucho más. Pero ¿cómo se llama? En Polonia y en esos lados, y entonces los judíos, bueno, voy a aterrizar. Los judíos antes de la Revolución Francesa, incluso en Europa Occidental, no eran ciudadanos, no tenían derechos de ciudadanos. Esa mentalidad, yo diría que incluso se transfirió en el caso de nuestras familias cuando llegaron acá. O sea, al principio, esta ya era una sociedad democrática y tal, hubo procesos de acomodo y tal, pero asumir plenamente de que ellos tenían tanto derecho como el resto de la población fue un fenómeno mucho más tardío. O sea, tardó muchos años, tardó décadas,
porque venían de lugares que había una gran represión, ¿verdad? O sea, lo de los nazis ya es el extremo. Correcto. Y generalmente se dice que huían de los nazis, pero no, era incluso el antisemitismo anterior a los nazis y de la pobreza. Y de la pobreza, porque si bien había judíos acomodados en todos los países, como en todas partes, las grandes masas de judíos en Europa Oriental eran pobres, incluyendo las familias de la mayoría de nosotros que descendemos de ellos. Mi familia eran artesanos, eran curtidores, tenían una pequeña curtimbre y trabajaban en eso. Y entiendo que además se les permitía ciertos oficios y otros no. Así es. ¿Verdad? No podían poseer tierras y por lo tanto no eran agricultores. No eran agricultores y no tenían tierras. Bueno, por supuesto a lo largo del tiempo hubo cosas que fueron cambiando un poquito y tal, pero su especialidad durante todo eso, estamos hablando de casi 2000 años de historia, ¿verdad? Nos brincamos, o sea, saltamos todo el inicio del Imperio Romano y todo lo demás, pero es que fíjese que era una minoría en medio de una población, ¿verdad? Mucho más diversa y los veía raro. Y entonces, bueno, entonces tenían que dedicarse a eso. Algunos también se dedicaban a ser los cobradores de impuestos para los monarcas, y entonces se ganaban, además de por razones religiosas, digamos, el rechazo de la población, porque eran los que cobraban los impuestos. Entonces era muy duro. Y otros eran, como dije, artesanos, zapateros, lo que dije, sastres, etc. Eso sí les permitían, pero agricultura no, agricultores no. Y comerciantes, ¿verdad? Pequeños comerciantes. Y vivían en pequeñas aldeas y tal y tal. Bueno, hubo épocas un poco mejores, pero en el caso específico del pueblito de donde venía mi familia, que de ahí viene más o menos el 50% de la comunidad judía de Costa Rica proviene de ese mismo pueblito, en la generación que inmigró acá. ¿Cómo se llama ese pueblo? Jelechów. Jelechów. Sí, es un nombre polaco, digamos. Jelechów, así se llama. Un pueblito muy pequeño. ¿Cerca de Varsovia? Sí, como a 1 hora. Okay. Pero toda esa zona estaba. El 10% de la población de Polonia en esa época eran judíos. Y el 30% de la población de Varsovia eran judíos, o sea, era una proporción muy elevada. Claro. Y tenían, por eso, bueno, vuelvo un poco a la cuestión política y de ciudadanía y de derechos y tal. Había representación en la Duma o Parlamento, digamos, específicamente por ser una minoría. Claro, los que vivían en Varsovia y en las ciudades grandes y podían estudiar y tal, digamos que sí había algunos intelectuales y tal, y se metían en política, pero no me voy a extender. Estoy describiendo en términos muy generales cómo era la situación. No soy experto tampoco en el tema, pero me ha interesado. O sea, es su familia, la historia de su familia. Sí, bueno, además yo soy bastante todólogo, digamos así. O sea, a mí me gusta casi, no soy muy especialista tal vez en nada, pero todo lo que es humano me interesa, como dijo. Un hombre del Renacimiento. Bueno, no, ojalá fuera, ojalá. Dios lo hiciera profeta y no mentiroso. No es tan pero sí, sin arrogancia lo digo, que aprender, leer y estudiar es mi pasión. O sea, me ha apasionado siempre desde chiquillo. Bueno, entonces, por distintas épocas uno va profundizando en distintos temas y distintas cosas. Entonces es esa combinación de cuestiones. Entonces dos hermanos mayores de mi abuelo habían emigrado ya a Estados Unidos. Pero para 1930, con la crisis del 29, Estados Unidos ya estableció cuotas de inmigración. Antes era libre. Entonces no, ellos habían podido emigrar. Entonces, por una parte, se endureció la situación económica de ellos en Europa, en Polonia. Y por otro lado, Estados Unidos dificultó la inmigración. Y mi abuelo, bueno, estaba desesperado por salir. Mi abuelo materno, yo soy Weisleder. Entonces, los hermanos le dijeron, o yo no sé con dónde,
venite lo más cerca que se pueda de Estados Unidos y ahí con el tiempo conseguís la visa estando acá y no sé qué. Y así fue como descubrieron que Costa Rica aceptaba todavía, digamos, más o menos libremente. Lo único que había que mostrar creo que eran 10, 20 dólares o una cosa así al llegar a Puerto Limón. Y entonces, bueno, con dificultades y tal. Mi bisabuelo materno sí tenía una situación económica un poquito mejor porque él trabajó precisamente como administrador de un señor feudal que tenía tierras, polaco católico, y entonces él tenía una situación económica un poco mejor, y según me contaba mi mamá, con el tiempo aprendió a comerciar y a negociar, entonces además de trabajar para este señor, negociaba granos. Entonces yo me imagino que el suegro le prestó a mi abuelo o le dio de lo que necesitaba para venirse, porque no creo que mi abuelo tuviera. Y mientras tanto dejó a mi abuela con sus hijos viviendo en la casa precisamente de mi bisabuelo, o sea, del papá de mi abuelita. Entonces, bueno, se vino con unos amigos acá y así fue como empezó la familia. Y después en Costa Rica, o sea, ya vamos a cumplir este año 88 años de haber puesto pie. O sea, ya yo me pongo a pensar y digo, no, ya las raíces ticas nuestras ya son bastante profundas. Cuando yo era un niño, pues era relativamente poco. O sea, cuando yo nací apenas 20 años de haber llegado mi abuelo a Costa Rica, pero ahora ya es casi un siglo y espero celebrar ese siglo en el año 2030. Ojalá que logre celebrar un siglo de Waysleder en Costa Rica. Bueno, qué interesante. No sé, Felipe, si tenés alguna pregunta, algún comentario que hacer. Tengo una pregunta, porque es algo que a veces se escucha. ¿Sería correcto decir que la historia del pueblo judío es una historia de represión? Yo creo que la historia del pueblo judío, alguien la describió, digamos, es una historia de sufrimiento y de gloria. O sea, es una mezcla de ambas cosas. Sí, en Europa de vivir bajo represión en la gran mayoría del tiempo, digamos. Dichosamente, o sea, la ilustración o iluminismo, como se le llama también, cambió mucho eso. O sea, la Revolución Francesa, el otorgamiento de derechos, Napoleón, cambió mucho de eso en Europa Occidental, perdón. Lamentablemente, sin embargo, después, con la llegada, el ascenso de Hitler y los nazis al poder, retrocedimos muchísimo. ¿Cómo cambió eso la revolución? La Revolución Francesa. Sí. Primero, otorgando derechos de ciudadanía, igual que al resto de los ciudadanos europeos, en Francia y posteriormente en algunos otros países de Europa Occidental. O sea, otorgándole ciudadanía en ese momento. Segundo, abriendo, aunque fue gradual y tal, digamos, a la posibilidad de estudio en las escuelas públicas, etcétera, etcétera, que antes no existía. Existió por mucho tiempo, en algunos países, incluso a nivel de primaria, no estoy seguro, pero de secundaria, pero definitivamente en las universidades, lo que se conoce como numerus clausus. Eso quiere decir, digamos, cuotas, límites para que los judíos pudieran ir a las universidades, pero ya se les permitía, anteriormente no. Claro que esto, como todas las cosas, bueno, los que se dedican como ustedes a lo que hoy podríamos llamar, antes se llamaba administración de empresas, hoy es más, digamos, management, gestión empresarial, ese tipo, usan, bueno, hace unos años surgió la cosa ¿cómo se llama? Oportunidades y crisis y oportunidades, entre las crisis que han. O sea, interesantemente, como no tenían esas oportunidades, los judíos desarrollaron por sí solos instituciones de aprendizaje y prácticamente en toda Europa durante esos 1800 años, entre los judíos el nivel de analfabetismo era bajísimo, casi inexistente, mientras que en el resto de la población era casi generalizado. Solo eran alfabetas, por decirlo así,
los religiosos, o sea, y el conocimiento mucho más alto, más elevado, estaba alrededor de la iglesia, que fundaron las primeras universidades, por cierto, etcétera, etcétera. Pero en los conventos digamos, esto se lo debo, me metí un tiempillo a estudiar Derecho a mi profesor, don Jorge Sáenz Carbonell, que fascinante, el curso de Historia del Derecho. Entonces el gran conocimiento estaba en los monasterios, etcétera, etcétera, y la investigación. Y de hecho, perdón, Saúl, de hecho, algo que se sabe poco es que mucho del conocimiento de la humanidad también fue protegido por el Islam durante la Edad Media, ¿verdad? Al mismo tiempo que los conventos y monasterios católicos protegieron una parte de ese conocimiento humano, también el Islam jugó un papel muy importante en esa época. Es muy importante su observación y que dicha que la hace, y eso me permite, porque en realidad yo me he concentrado en la historia occidental, claro, en la historia de Occidente, por decirlo así, de Europa, básicamente, ¿verdad? De esa parte del viejo mundo. Y hemos dejado de lado, claro, el Islam y China. China, por supuesto. Y todo el Oriente, el lejano Oriente. O sea, y ahí sí no conozco yo mayor cosa. Pero sabemos que ahí se desarrolló todo un pensamiento. Así que lo que estamos hablando, podríamos decir que se limita no, claro, pero digamos, China, India, digamos, siguieron por mucho tiempo un camino paralelo que sí, no se tocó con el nuestro, salvo esporádicas intervenciones, pero ciertamente el Islam en particular fue clave en conservar mucho el conocimiento clásico griego, ¿verdad? Que si no probablemente se hubiera perdido, que hoy es un fundamento de la civilización occidental. Y de los romanos también. Sí, los romanos un poco, pero sobre todo el conocimiento griego, ¿verdad? Que ahí era clave, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que los romanos, o sea, Roma más o menos, digamos, heredó el pensamiento y bueno, le dio su propio, o sea, Roma es el derecho, Grecia la filosofía, la matemática, etcétera, y esa combinación, digamos, yo pienso, estoy bateando, si un historiador nos oye, sí. A lo mejor quién sabe que nos dirá esto, que están hablando, sacrílego, sí, claro. Están hablando tanta paja y pero digamos, uno podría decir que Occidente está sustentado, digamos, en la filosofía y la matemática, el pensamiento racional, digamos, de los griegos, el derecho latino, o sea, correcto, romano, y la ética judeocristiana. Así es. Eso es como, digamos, los pilares, creo yo, de lo que es hoy día Occidente. Sí, estamos de acuerdo. Y eso que usted dice de cómo el Islam rescata, ¿verdad? Todo es absolutamente cierto. Además recoge conocimiento de la India, o sea, claro, parte de las matemáticas. Sí, ellos llegaron hasta allá. Sí. Claro. Y luego ya en España, en Sefarad precisamente, donde conviven cristianos, árabes, digamos, o sea, musulmanes y judíos durante un tiempo, antes de la Inquisición, que conviven muy bien. Súper bien, claro. Excepto, bueno, la lucha, digamos, sí, pero en Córdoba, por ejemplo, la ciudad de Córdoba fue un centro de mezcla de conocimientos. Sí, bajo el mandato musulmán florecieron las ciencias y la cultura y la convivencia pacífica. Bueno, y hay un personaje judío que lo reconocemos mucho, que se llama Maimónides, y él incorpora el pensamiento aristotélico al judaísmo, y entonces de alguna manera moderniza, digamos. Ha sido el mayor pensador judaico, digamos, después del Antiguo Testamento, digamos. ¿Y Maimónides vivió durante la Edad Media? Claro, y hay, no conozco mucho de eso, pero hay libros muy bonitos en Sefarad. Y él, creo que él había nacido en Egipto, y no sé si al final muere en Egipto, pero bueno, él se mueve por toda esa parte, pero dejó obras muchísimas, y creo que hay un debate famoso entre Maimónides y un pensador, pero un debate respetuoso, claro, pero muy profundo, y un pensador musulmán
que no recuerdo el nombre en este momento. Si les interesa eso, les recomiendo un libro que se llama El médico de Córdoba, porque él era médico además, y fue médico de la medicina. Para los reyes cristianos y todo lo más, la mayoría de los médicos eran judíos, porque los judíos y que la aprendían de los musulmanes, de los árabes, y como especialmente en España había guerra entre musulmanes y cristianos, los judíos siempre estaban en medio y entonces podían tratar con ambos lados. Qué curioso. Pero bueno, ese es otro. Bueno. Está interesantísima. Este libro se llama El médico de Córdoba. Y si mal no recuerdo, el autor es un psiquiatra argentino que se llama, ahorita me acuerdo el nombre. Ok, ahora lo buscamos. Bueno, para nuestros oyentes, ya saben, una buenísima recomendación de don Saúl. En 1992 se publicaron una serie de libros. Hay otro que se llama La no sé qué del marrano. No sé si ustedes saben qué eran los marranos. Claro. En 1992 se publicaron muchos de estos libros porque se cumplieron 500 años de la expulsión. Y entonces y ya España era democrática. Ya había desaparecido. Y España, democrática, en sus distintos gobiernos y regímenes, comenzó a entender y a rescatar su historia, tanto con los musulmanes, pero especialmente con los judíos. Porque con los musulmanes sí hubo más enfrentamiento y digamos, no hubo expulsión, sino que lo que había era guerra y todo. Pero con los judíos los expulsaron y empezaron a reconocer. Hasta que recientemente, hace poquito, 2, 3, 4 años, se pasó una ley en las Cortes españolas en que los descendientes de los sefarditas que puedan demostrar que efectivamente lo son, no tienen ni siquiera que renunciar a la nacionalidad que tienen actualmente y pueden obtener la nacionalidad española. Bueno, ya lo saben, ¿verdad? Y yo creo que es una tarea pendiente del costarricense entender sus orígenes, ¿verdad? Unos más inmediatos, como los costarricenses representados por don Saúl, y otros tal vez más añejos, como otras familias como la mía. Pero nosotros, yo sí resiento un poco que nosotros hemos tenido como un desdén por la historia, ¿verdad? Y no nos hemos metido a hurgar exactamente de dónde venimos, porque eso creo que es muy importante para brindarnos una identidad real, ¿verdad? De lo que nosotros realmente somos. Sí, tal vez puedo hacer dos referencias muy cortitas ahí sobre eso que usted está hablando del costarricense en general. Ahora, sin embargo, digamos, de lo que yo puedo ver, Costa Rica tiene la mejor escuela de historia de todo Centroamérica y posiblemente de bastante más allá. Lo que pasa es que es una escuela de historia en la Universidad de Costa Rica. En la Universidad Nacional es un poco diferente y dichosamente también se ha desarrollado una muy buena escuela de historia. No hablo de otras porque no sé, pero puede que las haya. Hablo de estas dos. La escuela de historia de la Universidad de Costa Rica y su influencia en la Universidad Nacional, ¿cierto?, es más que todo historia económica. Y yo me he sorprendido los excelentes trabajos de historia económica que hay de la Universidad de Costa Rica. Ahora, paradójicamente, o no sé si paradójicamente, pero sorprendentemente, en ciencias políticas, don Samuel Stone sí hizo un trabajo muy interesante, digamos, ¿cómo se llama eso? De genealogía. De genealogía. Sí. Porque fue su tesis doctoral en Francia, en ciencias políticas, que se llama La dinastía de los conquistadores. Y en la dinastía de los conquistadores, no estoy con esto presumiendo que la he leído completa, ¿no? No. O sea, muchos libros que yo menciono, los leí hace mucho, o tengo algunas referencias, pero tampoco es que los domino plenamente. Pero sí sé que en la dinastía de los conquistadores, don Samuel muestra cómo, digamos, las familias que han gobernado en Costa Rica, como usted muy bien lo dice, Víctor, tienen un origen muy similar, ¿verdad? Don Samuel, a su vez, era descendiente de una familia en parte judía sefardita y en parte, no sé si sajona o judíos ashkenazi. Él era Stone Semurray. Relacionados con los fundadores de la compañía bananera, etcétera. Los fundadores de la escuela del Zamorano en Honduras. También. Son la familia Semurray, sí, correcto.
y que tienen, y muy ligados a la Universidad de Tulane. Sí, correcto. Tienen un centro de investigaciones en Tulane, así es. Y hay una cátedra a nombre de don Samuel Stone. Así es. Así es, no, interesantísimo, cómo vamos hilando. Ahora que usted mencionaba lo de la dinastía de los conquistadores, hay un episodio que yo lo tengo de referencia como una anécdota, no he podido verificarlo. Pero cuando en Costa Rica se da la gran discusión de las garantías sociales y el Código de Trabajo, un actor fundamental fue el arzobispo Víctor Manuel Sanabria. Claro. Y por ahí escuché que en algún momento a Víctor Manuel, al arzobispo, algunos del sector, uno que podría llamarlo oligárquico, ¿verdad? Que estaba opuesto a todo este tema de las garantías sociales, que uno hoy lo dice como si muy, fuera, como muy fácil, ¿verdad? Claro. Pero eso fue una lucha importante. En otros países hubo sangre por eso. Y fue mucho más tardío. Y más tardío. En Costa Rica pues lo resolvimos de una forma muy interesante. No es el motivo de este podcast. Otro día podemos hablar de eso. Pero lo cierto es que al arzobispo ser claramente un campeón de esta causa, los que se oponían empiezan a atacarlo personalmente, digamos, lo que llaman el ataque ad hominem, ¿verdad? Y uno de los ataques que le hacían era que él era descendiente de negros. Fíjese usted. ¿Verdad? Y entonces... Porque él era un poquito moreno. Él era mulato, claramente. Mulato. Claramente. O sea era el supuesto ataque era real, ellos lo veían como un ataque, pero era simplemente señalar lo obvio, que él era descendiente de negros. ¿Sabe a quién más contemporáneamente le hicieran ese acusación, entre comillas, o ataque, entre comillas, porque no tiene por qué serlo? Ninguna, claro. A don Daniel Oduber. Bueno, entonces, pero vea qué curioso, y ojalá alguien que nos escuche después nos pueda dar una pista de qué tan verídica es esta historia, como anécdota. Pero parece que entonces el arzobispo dijo, bueno, claro, es obvio, es evidente, es cierto. Es más, yo vengo de la negra tal, que vivía probablemente en la Puebla de los Pardos, qué sé yo. Pero efectivamente, usted, señor fulano tal, y usted también desciende de la misma negra. Porque el arzobispo, que había estudiado en la Universidad del Vaticano y tenía un doctorado, creo que en antropología, su tesis era el origen del costarricense. Entonces él se sabía así todas las genealogías. Y entonces en un artículo dijo, sí, yo soy negro, claro, pero usted también. Qué interesante, eso sí, lo desconocía totalmente. Hay que darle mérito en ese sentido, aunque podamos en otras cosas criticar al gobierno anterior, a don Luis Guillermo Solís, nuestro anterior presidente, porque él decía con mucha apertura y orgullo de que él era descendiente también, que él tenía sangre, claro, africana, sangre negra. A Luis Guillermo lo conozco hace muchos años, trabajamos juntos y ya no es presidente. Y es un buen historiador, además. Sí. Y lo otro que a lo que quería hacer referencia es que hace unas semanas participé como oyente en un conjunto de actividades en las que se celebró los 70 años del Pacto de Ochomogo. El Pacto de Ochomogo es muy importante, no voy a hablar ahora de eso, pero tiene que ver con lo que usted decía, porque ahí se negoció que no se derogaran las garantías sociales. Entonces aquí podemos hablar como personajes que merecen reconocimiento por siempre en Costa Rica, por una parte del doctor Calderón Guardia, presidente, digamos, en la época en que se promovieron las garantías sociales, del arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez, que usted menciona, que cumplió un papel fundamental con la iglesia para poder hacer eso, y de don Manuel Mora, dirigente comunista de la época. Y entonces esos tres personajes se aliaron y cumplieron un papel fundamental. Uno de los discípulos Bueno, perdón, Saúl, pero el pacto fue con don Pepe, ¿no? ¿Para qué? Exacto. Hacia allá vamos. Es que primero, o sea, fue en el 40, 44, o sea, en el 41 las garantías sociales. Sí.
uno de los, ¿cómo se llama?, de los discípulos preferidos del Monseñor Sanabria era el padre Núñez. Y entonces el padre Núñez funda promovido y apoyado por el arzobispo Sanabria, la Central de Trabajadores Rerum Novarum, de índole social cristiana, o sea, de origen social cristiano. Sí, basada en la encíclica Rerum Novarum. Exactamente. Creo que fue en Titos de los años 20, fue esa encíclica. Sí. Es que recordemos que en el mundo lo que estamos viviendo en esa época es una cierta reacción hacia el capitalismo que había traído tanta riqueza, empezaba a traer tanta riqueza, pero a la vez una gran inequidad en la distribución del ingreso. O sea, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, en cierto modo. Entonces, la iglesia y otras fuerzas reaccionaron para tratar, porque la reacción en Rusia fue la Revolución Soviética y el establecimiento del Estado soviético, y bueno, que después resultó un fracaso terrible, pero era represión, etc. Entonces la iglesia comenzó a promover y se educaron mucha gente en la Universidad de Lovaina, más bien, digamos, esa fue la parte. Que fue el centro académico donde se diseminó las ideas socialcristianas. En Bélgica. Donde estudió el doctor Calderón Guardia. Exacto. Y el padre Núñez entonces recoge un poco eso, funda y ahí se mantuvo, pero hubo un conflicto que era ideológico y también, digamos, por problemas electorales, ¿verdad? Sí, porque sí, lo correcto. que no había era pureza electoral. Correcto. Y entonces se acusó de fraudes y tal. Y entonces vino la revolución de don Pepe Figueres. Pero en el 48, y ya cuando don Pepe con sus hombres habían, digamos, casi que mantenían una dominio, ya casi ganaban, digamos, la guerra, la revolución, acudieron a Ochomogo, don Manuel Mora, el que hizo el intermediario es el padre Núñez, por eso lo menciono, don Manuel Mora y un viejo líder sindical comunista que era el que tenía las fuerzas, o sea, los que todavía querían seguir peleando, porque el ejército del gobierno prácticamente ya se había rendido, digámoslo así, eran los comunistas que estaban armados, los trabajadores, y los comandaba Carlos Luis Fallas, no sé si recuerdan el Calufa, claro. Calufa. Y Calufa acompañó para garantizar de que Manuel Mora no traicionara y entregara y tal. Y bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero según contaron sus descendientes, o sea, los hijos de don Manuel Mora, de don Pepe Figueres y del padre Núñez, relataron, digamos, los hechos, y un historiador de la época también recogió un poco lo de Carlos Luis Fallas, confirmando que hubo un pacto allí en el cual don Pepe se comprometió a mantener las garantías sociales y todos los, digamos, los progresos que se habían hecho en ese periodo de 8 años, pero eso sí, digamos, debía entregar las armas, y con eso se evitó un baño de sangre todavía muchísimo mayor, porque el enfrentamiento ya hubiera sido en San José, porque ya ellos dominaban Cartago, dominaban Limón, dominaban San Isidro el General, sí, exactamente, y en el oeste Alajuela, etcétera. Entonces la batalla que quedaba era en San José. Era por San José. Y eso hubiera sido terrible, porque además los otros estaban también más armados y había mucho. Fue una guerra muy sangrienta, eso lo sabemos muy poco. Correcto. Sea, proporcionalmente murió mucha gente. Sí, pero bueno, se logró mantener eso, y luego más bien se ha llevado muchísimo más adelante. No, la guerra efectivamente fue muy violenta, duró poco relativamente, pero como las guerras civiles pusieron a pelear primos contra primos, familias contra familias, y fue muy duro, y bueno, las cicatrices han quedado en algunas familias, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se han ido diluyendo. Por dicha. En España, por ejemplo, todavía la guerra civil española
permanecen todavía más muchas de esas series. Claro que fue mucho más sangrienta y mucho más, pero todavía es muy interesante. Como yo vivo ciertos periodos un poquito largos en España a veces ahora, yo digo, y la guerra tal cosa, y yo me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, pero cuando en España se dice la guerra, es la guerra civil. Es la guerra civil. Qué bien. Bueno, hemos hecho un repaso muy interesante de la historia universal. Hemos ido de la Seca a la Meca, como se dice. Exactamente. Iniciamos con un interés específico en conocer un poquito de la historia de las migraciones y su impacto en Costa Rica, y hablamos un poquito de la historia de la familia de don Saúl.